Gloria a Dios. Bendecidos. El cafecito de las 3. Es un gozo, un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes la poderosa palabra del Señor. En esta semana hemos estado compartiendo que nuestra fe es en Jesús. Jesús es la palabra, Él es el verbo, Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestra fe en Jesús, en su palabra nos revela su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y nuestra fe, cuando decimos nuestra fe es en Él, es en la obra que Él hizo por nosotros, el precio que Él pagó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Nuestro fundamento es Jesucristo, nuestra casa fundada sobre el fundamento que es, Él es la roca, es Jesucristo. Y vemos también, ayer hablamos que Él es nuestro centro, que Él sea tu centro, que Él es nuestro primer amor, Él es nuestra motivación, Él es nuestro aliento, Él es nuestra pasión. Jesús, nuestro centro, Jesucristo, nuestro centro. Por eso cada vez que las puertas de la iglesia están abiertas, ahí estamos recibiendo de Él, recibiendo su palabra, ministrándole a Él en el nombre de Jesús, y Él nos ministra a nosotros. ¿Cómo le ministramos al Señor? En alabanza, adoración, recibiendo su palabra, tomando, ¿verdad? Sentándonos a la mesa y tomando de su verdad y recibiendo, ¿verdad? Recibiendo la revelación que tenemos, la revelación que el Espíritu Santo nos da. El Espíritu Santo nos revela a Jesús, nos revela la palabra, nos revela al Padre. Y entonces vamos siendo transformados, llevados de gloria en gloria, transformados a la misma imagen del Hijo de Dios. Ayer hablamos un poquitito del tesoro y lo hablamos también el miércoles, el tesoro en vaso de barro, que es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. No estamos solos. El Espíritu Santo está en nosotros. El tesoro, que es el Espíritu Santo en cada uno de los hijos de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Todos somos criaturas, pero no todos son hijos. ¿Cómo somos hijos? Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, cuando creemos con nuestro corazón que el Padre levantó de entre los muertos a Jesucristo, y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Adonai, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Señor. Lo creemos con el corazón, lo declaramos con nuestra boca. Es el milagro más grande. El Espíritu Santo, la promesa del Padre, viene a ser su morada en nosotros. Hoy quiero ir a Romanos capítulo 1. Y algo que viene a mi corazón mientras hoy he estado meditando, vemos que la salvación es individual. Cada uno de nosotros, Dios toca la puerta de nuestro corazón. Vemos que cerca de nosotros tenemos oído para oír, ¿verdad? Las buenas noticias, el evangelio, para que recibamos, ¿verdad? El perdón de pecados, para que recibamos nueva vida. Y lo que les hablé anteriormente, el tesoro, ¿verdad? El Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, trasladado de las tinieblas a la luz admirable. Vemos que la salvación es individual. La vida eterna, vemos que Jesucristo es la vida eterna. Él es el testimonio del Padre, es Jesucristo la vida. Tenemos vida y vida en abundancia por medio de Jesucristo. Y cuando vamos a Romanos capítulo 1, vemos que hay personas que rechazan el conocimiento, y puede que sea tu hermano, sea un hijo, sea un ser querido. Y uno, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es la misión de nosotros como hijos de Dios? Orar e interceder. Pero mire esto, ser testimonio vivo para estas personas, para que no se pierdan, que tú seas esa luz, que tú seas esa lámpara encendida, y que intercedas y ores por estas personas para que no se pierdan. Pero acuérdate, tú no eres el Salvador es el Señor, es Dios. Y esa persona, Dios le dio una voluntad para que escoja la vida. Dice que he puesto la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Ahora, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a compartir, ¿verdad?, la palabra, las buenas noticias. Estamos llamados a orar, a interceder y, mire esto, ser hacedores de la palabra del Señor. Que el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, sea tu temor, ¿verdad? Y tu temblor, la reverencia, el honrar al Señor con tus hechos, con tu vida, honrar a Dios. Y aquí en Romanos 1 vamos a ver, vamos a leerlo y vamos hablando mientras tanto. Romanos capítulo 1, verso 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y la palabra apartada la hemos usado tan y tan mal. Y hace unos meses atrás el Señor nos habló. Nosotros estamos apartados para Dios, para su uso. Somos apartados para el Señor. Santificado es estar apartados para Dios. A una persona que vuelve atrás no es lo mismo que estar apartado, consagrado para el Señor. Aquí el apóstol Pablo dice apartado para el evangelio de Dios. Nosotros estamos apartados para el evangelio de Dios. Estamos apartados, santificados, separados para Dios. Y así vivimos, así nos movemos, somos de Dios. Dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia o el favor y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estabais también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿De quién soy? Soy de Jesús. ¿Quién es mi centro? Jesucristo. ¿Mi fe en quién? En Jesús. ¿Quién es mi fundamento? Jesucristo. Y lo hemos estado compartiendo esta semana en el cafecito de las 3. Verso 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, separados, consagrados. Gracia, que favor y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de quien vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicarles algún don del espíritu, comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Sabemos que está hablando para que ellos sean fortalecidos. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Son las buenas noticias que están aquí. Apague el televisor, deje de estar viendo las malas noticias. Vamos a enfocarnos en las buenas noticias, que es el evangelio. Vemos que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, en estas buenas noticias, la justicia de Dios se revela por fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por esta palabra viviremos o vivimos por esta verdad. Verso 18.
porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No respetan la verdad, no respetan la verdad, la palabra. Porque lo que Dios dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Vemos en la creación, vemos a Dios. No tienen excusas. Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias o los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron sus propios cuerpos. Vemos que este traje terrenal, este cuerpo, Dios no se equivoca. Vemos que cuando tú deshonras, es como, vamos a decir un ejemplo, el carro. Cuando yo abuso del carro, vamos a decir que yo le eche agua al tanque y es gasolina, pues usted sabe lo que va a pasar, el carro no va a correr, o sea, lo voy a dañar, no va a tener la función correcta, lo voy a dañar. Asimismo, tenemos que ver que cuando deshonramos, Dios nos creó, Dios me creó mujer. Cuando yo no honro a Dios y realmente respeto, dice, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire lo que dice el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vemos que cambian la verdad de Dios por la mentira. ¿Y quién es el padre de las mentiras? La Biblia nos dice que es el diablo. El diablo es el padre de las mentiras. Y cuando usted ve mentira, usted tiene que verlo a él, al diablo mentiroso. Él es el padre de las mentiras. Jesús es la verdad. La palabra nos revela la verdad. Y vemos, voy a leer una vez más el verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Por eso usted lo está viendo, el mundo se va a poner más oscuro, las personas más rebeldes. Ahora el Señor está ahí, el Espíritu Santo está ahí, dice que para siempre no contenderá el Espíritu con el hombre, pero mientras la iglesia esté aquí en la tierra, estamos intercediendo, orando en el nombre de Jesús, que las vidas sean, ¿verdad? Que no se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad, que no sean esclavos del pecado, que no se pierdan eternamente, que no mueran eternamente, sino que sean resucitados y que vengan al Señor en el nombre de Jesús. Ahora, oramos, vivimos esta palabra, ponemos esta palabra por obra. Estamos llamados, cada uno de nosotros, de ser hacedores de la palabra de Dios. Mira lo que nos dice, sigue diciendo, dice, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Escrito está. Y puede que usted diga, pastora, pero ¿qué vamos a hacer? Y qué vergüenza. No tienes que tener vergüenza. Tienes que ver a esa persona, interceder por esa persona y ver que esa persona está ciega, esa persona está
engañada por la mentira. Entonces oramos, intercedemos por esas personas, somos luz, ¿verdad? Oramos por esa persona y le damos gracias al Señor, pero escrito está, escrito está. Mire lo que sigue diciendo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y ahí está el peligro, cuando tú te complaces con los que practican estas cosas. ¿Qué hacemos? Oramos, intercedemos, pero no nos complacemos con eso, no decimos, pues está bien, pues mira, no. Ayer en nuestro estudio bíblico estuvimos hablando del justo juicio, el justo juicio, y hablamos también de la justicia. Y vemos que cuando venimos a la palabra del Señor, oramos, intercedemos, pero cada persona tiene una voluntad y ellos escogen. Es que la Biblia lo dice, voy a Deuteronomio capítulo 30. Por falta de conocimiento perece el pueblo, pero también nos dice que por cuanto desechaste el conocimiento. Y hay personas que tienen el conocimiento, pero en realidad tenemos que orar para que su entendimiento sea abierto. Porque tienen el conocimiento, pero realmente no entienden lo que es la muerte eterna. Porque si entendieran lo que es la muerte eterna, dejarán de hacer todo eso. Si entendieran que es el diablo mentiroso que los quiere esclavizados, que los quiere que estén haciendo hechos vergonzosos, que cambien el uso, ¿verdad? Y que deshonren aún sus propios cuerpos. Es el diablo mentiroso que los tiene así esclavizados al pecado. Por eso tenemos que orar que sus entendimientos sean abiertos en el nombre poderoso de Jesús y que tu vida sea un reflejo de Jesús, que puedan ver en ti a Jesús, que tus palabras, cuando hablamos del justo juicio, que cuando declaras la verdad, cuando declaras así dice el Señor, estás declarando juicio contra el maligno. Diablo, no tienes parte ni suerte con mis hijos, no tienes parte ni suerte con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Y esa clase la dimos ayer en el estudio bíblico. Pero vamos aquí, Deuteronomio capítulo 30, verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Sabemos que Dios a cada uno de nosotros, por eso la salvación es individual, la familia de la fe, la familia de la fe, por eso amamos nuestra familia de la fe. ¿Cuántas personas aquí la conocimos en la carne? Pero cuando estemos en el cielo, realmente van a haber personas que no van a llegar al cielo, que van a escoger la muerte, van a escoger la maldición. Y no es por
por falta de conocimiento, porque si tú eres un hijo del Dios Altísimo, tú no te avergüenzas del Evangelio, porque reconoce y conoce que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y por eso declaramos la palabra, por eso donde quiera que estemos, somos luz. No importa, no vamos a participar de las tinieblas, vamos a hacer la luz, vamos a hacer el reflejo de Jesús aquí en la tierra. Vamos a hacer ese olor grato para que las personas vean a Jesucristo. No vamos a estar con una pierna aquí, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Por eso en estos tiempos que estamos viviendo, vemos que la cizaña y el trigo crecen juntos. Pero llega el momento que va a ser dividido. Las ovejas, las cabritas, la cizaña, el trigo. Vemos que es algo que cada uno de nosotros tenemos que despertar. No ser unos religiosos más, sino que seamos unas personas celosas por el Señor, por la verdad. Que tomemos esta palabra, que corramos nuestra carrera, que nos mantengamos en el carril, ¿verdad? Ahí corriendo. Que no vuelvas atrás, no hay nada atrás. Mantente firme, confiado en Jehová, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de tu fe. Prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ser esa luz. Alimentarte de esta palabra, entender, Dios nos dio una voluntad a cada uno de nosotros. Oramos e intercedemos por estas personas y ver que realmente es la vida o la muerte, vida eterna o muerte eterna. Vida eterna con el Señor, ¿verdad? Él es la vida, o muerte eterna, estar separados de Dios por una eternidad. Y es ahí cuando entendemos esto, que realmente es la eternidad lo que tenemos que ver. O sea, reconocer esto. Quiero mis seres queridos conmigo en el cielo, pues no puedo complacerme del pecado. Tengo que decirle la verdad, porque solamente la verdad los hace libres. No puedo decir, pues está bien que pienses, pues está bien que sigas pecando. No, tenemos que decir, mira, ese pecado tiene consecuencias, el Señor te ama. Hay arrepentimiento, hay perdón para ti, hay vida para ti. No tienes que ser esclavo del pecado. Y orar e interceder por nuestros seres queridos, bendecirlos en el nombre de Jesús, ser ese reflejo aquí en la tierra, en el nombre de Jesús, no dejar de congregarnos. La iglesia está abierta para que los pastores vayan a la iglesia. Los pastores estamos ahí para alimentar las ovejas, pero si las ovejas no llegan a recibir el alimento, entonces tenemos que llegar y saber cuál es mi parte, sentarme a recibir la palabra. ¿Para qué? Para hacerla, para practicarla, para ponerla por obra en el nombre poderoso de Jesús. Y en estos días que estamos viviendo, vemos que ahora mismo YouTube, el cafecito, pero esto podemos decir que el tomar el cafecito equivale no ir a la iglesia. No, jamás, jamás. Dice, no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. No, el congregarnos no tiene nada que ver con esto. Esto es alimentándonos todos los días de la palabra del Señor, pero no quiere decir que vamos a dejar de congregarnos. No, necesitamos. El Señor habla, donde estén dos o más congregados, allí está el Señor. Y vemos que en ese lugar donde la unción desciende, y allí envía Jehová vida eterna, allí envía Jehová revelación, allí envía Jehová su alimento, su sustento, para que lo pongamos por obra en el nombre de Jesús. Amén. Wow, gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Mañana sábado estamos en la radio por la 90.1 FM. Le voy a dejar toda la información en la parte de abajo. En el nombre de Jesús, el domingo tenemos nuestro servicio a las 10:30 de la mañana, 10:30, nuestro servicio. Si no tienes donde congregarte, te invito al Centro Cristiano Familia de Fe a las 10:30. Y también le dejaré toda la información aquí. Y si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbete. Si no le has dado like a nuestro Facebook, dale like. En el nombre poderoso de Jesús, Dios es bueno, Él es maravilloso. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Realmente es tiempo de orar e interceder por nuestra nación, por la voluntad de Dios. Sabemos que el Señor está cerca. Y lo más hermoso que viene a mi corazón es que mientras el cuerpo de Cristo, la iglesia, esté aquí en la tierra, el brazo del Señor no se ha cortado. Le damos gracias al Padre Celestial, porque vemos que la Biblia dice que Él no retarda sus promesas como muchos la tienen por tardanza.
viendo que Él no quiere que ni uno se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de su verdad, que Jesucristo es el Señor. Amén, Jesucristo es el Señor. Son bendecidos en el nombre de Jesús.